procesamiento. Lo que corresponde a procesamiento de la información es la sección 3.5 del documento que ustedes tienen del informe. Y eso va para todos ¿cómo se llama? Va para todos los modelos de investigación. Cualquier modelo de investigación tiene esta parte de procesamiento. ¿A qué le llamamos nosotros procesamiento? Bueno, primero que todo, entremos en este concepto, que es un concepto que parte de la propuesta que estoy haciendo le demos más fuerza a esto en futuros grupos, porque esto es el diseño e investigación. ¿Qué es un diseño? Un modelo conceptual, una visión que tenemos. A nivel de investigación de un diseño significa esa visión conceptual de pasos mediante los cuales yo voy a desarrollar el proceso de investigación. Eso es diseño de investigación. Son como etapas, procesos, pasos que yo voy a seguir y esos diseños, de cierta manera, en algunos autores, como este que es de Hernández Sampieri, ya están más o menos establecidos. Los diseños incorporan, sobre todo, la incorporación de las categorías o variables dependiendo del modelo. Por ejemplo, el hacer un experimento es un diseño que se llama experimental. El diseño experimental, por ejemplo, están los puros. El famoso experimento, por ejemplo, de química que uno hacía con reactivos y demás, es un experimento puro que nace de una hipótesis, precisamente ese tipo de investigaciones experimentales, lo que tienen es una hipótesis que me lleva a experimentar para ver si eso funciona o no funciona, o si puedo validar o no la hipótesis. Muy semejante a los proyectos de nosotros teóricos, pero no tenemos esa experimentación como tal, que es la parte laboriosa, sino que cuando nosotros hablamos en teoría de hipótesis es una demostración que se hace más con un carácter más cualitativo, que lo vamos a ver en otros tipos de diseño, no tanto en este, pero es donde más o menos asemeja el tema de la hipótesis, que tenemos los experimentos, cuasi experimentos, experimentos puros. Normalmente cuando una investigación es teórica, que también conlleva la modelación de algo tal vez se puede incorporar, de ser posible, con recursos, que es donde va el tema de tiempo, cantidad de personas y demás, generar un tipo de plan piloto. Ahí el plan piloto sirve como un tipo de experimentación prueba, ¿verdad? Eso es como cuando, por ejemplo, en la parte de software se tiene la parte de testeo. Y ahí la parte de testeo es experimentación en realidad. El testeo es probar que, por ejemplo, el software funciona antes de ponerlo en operación. Para eso se tienen los ambientes de producción y ambientes de desarrollo. Entonces se tiene el ambiente de desarrollo, donde también se genera un ambiente tipo testing, que es un ambiente previo a la operación, pero con características de operación, en donde se monta, por ejemplo, el software, se pone a funcionar y ahí se van validando y sacando, entre comillas, las famosas pulgas. Ese es un modelo, ¿verdad? No es que digo que sea todo lo hacen así, pero para eso es el testeo. Técnicamente eso nace de un diseño tipo experimental que me valida que algo funciona o no y entonces con eso yo ya lo pongo en operación. Luego, hay otros tipos de modelos que están dentro del cuantitativo, pero no son experimentales, que tienen que ver, por ejemplo, con los estudios en un largo tiempo o los estudios que son en un momento específico, como por ejemplo transversales, que ahí es donde vienen otros tipos, exploratorios y demás. Ok, ¿qué es lo que hace un diseño de investigación? Es establecer elementos de estudio, establecer cómo se debe proponer qué es el elemento de estudio, cómo lo atiendo, cómo lo ataco, para finalmente llegar a modelos como este. Perdón, acá, cosas como ese. Tiempos, fases, procesos. Todo diseño de investigación incorpora una serie de etapas o procesos. Por ejemplo, el método o el diseño experimental está muy asociado al método científico. O sea, por detrás están los métodos que instrumentalizan al diseño como tal y entonces ya uno dice, el método que voy a usar para tal tipo de proyecto es, por ejemplo, el método científico. Entonces hago un experimento donde tengo un método científico que nace de una observación, de la observación planteo una hipótesis, establezco el recurso o el método de cómo lo voy a demostrar la hipótesis y llego a una solución. Algo muy sencillo así, en grosso modo, lo del método científico. ¿Ven? Pero entonces, cada diseño, dependiendo de la tipología, va a tener una serie de pasos. En la parte cualitativa, sobre todo, nosotros nos basamos más en diseños no por demostrar algo, sino desde el punto de vista de interpretación. O sea, sí se puede demostrar, pero no es una demostración que yo diga lo voy a hacer por una parte numérica, por ejemplo. No.
Esa demostración se va a hacer más por un razonamiento, por una descripción, por una explicación, o sea, por un trabajo donde esa interpretación basa o se fundamenta en una serie de trabajos que se realizó. Esa es la parte de los diseños. El diseño que normalmente más se utiliza en el caso de ustedes es el de diseño-investigación. El diseño que, por ejemplo, calza en la mayoría de proyectos teóricos de aquí es el que se llama teoría fundamentada. Sale de una teoría y lo que yo vaya a desarrollar lo fundamenté en esa teoría y en esa investigación. Entonces ahí es donde vienen diferentes formas de sistematizar la data que se va obteniendo y con ello generar los resultados. El diseño etnográfico que habla Hernández Sapir obviamente no aplica para el de ustedes. Ese definitivamente no, ni el narrativo, porque el narrativo es más como tipo contar historia. Entonces, los dos que más aplican en el caso de ustedes, sobre todo en los teóricos de teoría fundamental y en el de diseño e investigación o investigación-acción, es el que ustedes aplican normalmente a nivel del proyecto. Entonces, este tipo de diseño, como por ejemplo, y ya les voy a mostrar el de investigación-acción, estas son las cuatro etapas que tiene. La primera etapa es, el primer ciclo es como detectar el problema, parte de lo que ya estamos aplicando en este curso. El segundo es elaborar un plan, que es la parte metodológica, que se incluye para el segundo curso. Y después viene ya la parte que ellos dicen implementar y evaluar el plan, que es realmente hacer toda la parte de la solución. O sea, ya ahí comenzamos a aplicar el plan de implementación, obtenemos resultados, generamos algo y lo podemos validar. El última etapa se llama realimentación, que la mayoría de proyectos, obviamente, bajo este enfoque, ustedes no lo logran por el tema de tiempo. Pero ven que el mismo modelo ya viene estructurado una serie de fases, más o menos a seguir. Con esas fases es que nosotros desarrollamos la solución. Entonces, ¿qué es el procesamiento como tal? El procesamiento pasa a lo siguiente. Hay etapas dentro de estos modelos de investigación donde la persona investigadora se dedica únicamente a recolectar. Digamos, si ustedes se acuerdan lo que vimos la semana pasada de cuestionario de entrevista, un cuestionario como tal es todo un proceso completo que hasta incluye la parte de recolección. Nosotros en la parte, digo, en la parte de procesamiento, nosotros en la parte de recolección, ustedes se quedan únicamente como en la construcción del instrumento. Después de eso, vienen dos fases, que es la parte de aplicación y la parte de análisis de esos datos. Cuando nosotros comenzamos a analizar esos datos es cuando entramos en la parte de procesamiento. ¿Por qué entramos en la parte de procesamiento? Por lo siguiente, porque cuando nosotros estamos recolectando, ustedes lo que están recogiendo es las respuestas de 10, 20, 30, 40 personas, la que sea la cantidad. Pero si uno ve formulario independiente por cada uno, ya no hay información. O sea, llegamos a lo que uno normalmente llama el concepto de datos, únicamente datos. ¿Por qué? Porque por sí mismos no te ofrecen una interpretación. Lo que se llama información son datos, pero ya con una perspectiva, con una interpretación. Esa es la información realmente. Entonces hay que diferenciar a veces entre datos e información. Por ejemplo, ¿qué hace un informático viendo unos y ceros? Esos son datos. En el momento en que yo eso, ya sea que lo cuantifique, lo codifique y genere algo que yo pueda interpretar, en ese momento se vuelve información. Entonces, ¿qué es procesamiento? Es la etapa de la investigación donde yo paso de la data pura, o sea, datos, a algo que tiene interpretación, que es lo que nosotros llamamos información. Y entonces les ponía el ejemplo. Si ustedes aplican 10 encuestas, pero cada encuesta la ponen por aparte, independientemente, de lo que tiene es data. Pero ahora sí la pregunta es, ¿qué significa esa data o mediante qué elemento me va a permitir interpretar lo que esa data en conjunto me quiere decir? Ese es el procesamiento. Entonces, la primera parte de un procesamiento es cómo lo presento, la presentación de resultados. La forma gráfica, forma textual, forma narrativa, descriptiva, explicativa o el mecanismo que utilicen es la forma en que se presentan los datos. Entonces, hay técnicas, instrumentos, formas en las cuales yo transformo la data pura a algo que sí me permita generar una interpretación o lo que es también me permita generar valor.
que es lo que al final la información permite. Entonces, vean, por ejemplo, los métodos estadística descriptiva son mecanismos para procesar un conjunto de datos. O sea, imagínense que yo tengo un Excel donde el Excel dice 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta el 10, por ejemplo, y después dice al otro lado dice, no sé, 55, 65, y esas sean, por ejemplo, no sé, las tallas de cintura de niños, por ejemplo, no sé. Entonces, tenemos la talla de cintura y yo tengo la tabla. Es una manera de presentar resultados, pero la tabla por sí mismo estoy viendo la data. Cuando uno lo pasa a un gráfico, puede ver ya un comportamiento, como son los dibujos que ustedes ven a mano derecha. Entonces, esos dibujos ya van a permitir gráficamente después generar un análisis porque ya esto incorpora algo. Es diferente, por ejemplo, ver ese diseño de tabla, que no significa que es una mala presentación, porque sí es una presentación, porque, por ejemplo, la tabla puede ser una integración de los resultados, entonces ahí ya también están generando procesamiento. No es que puse unos, unos, unos y unos, no. Por ejemplo, la tabla me dice, mira, ingreso económico de menos 142 personas, o sea, 142 personas a la encuesta contestaron esa opción. Ya ahí condensé, ahí estoy procesando, ya algo me dice. Luego, si tengo el gráfico, de una manera visual, puedo ver en el gráfico, dependiendo del tipo de gráfico, alguna información que me genere valor. Entonces, el primer paso para procesar es establecer el mecanismo de presentación de los resultados. Esa parte de cómo presento el resultado es la primera etapa del procesamiento. Y esas son las técnicas que nosotros o herramientas que nosotros les solicitamos a ustedes explicar, describir dentro de la sección 3.5. Ahora, aquí también es muy importante lo que yo mencioné en algunos cursos. Digo, en algunos cursos no, en algunas clases. Y creo que fue la anterior y todavía hace como dos clases anteriores. El tipo de dato que yo voy a utilizar. Hay que entender la naturaleza del dato. ¿Se acuerda que yo en algún momento les hablé, bueno, qué es la escala Likert? Un dato discreto, continuo, discreto. Porque hay que entender muy bien la naturaleza del dato. Porque yo no puedo caer en errores de cómo procesar un dato si yo no comprendo su naturaleza. Si el dato es discreto, yo no puedo aplicar modelos, por ejemplo, estadística descriptiva, que ocupen datos que sean continuos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un dato discreto, yo sé que puedo hablar de moda, puedo hablar de gráficos de frecuencia absoluta, en donde yo pueda determinar, por ejemplo, grupos o rangos de mayor probabilidad de ocurrencia, menor probabilidad de ocurrencia a partir de un dato, o esa barra como tal, esa interpretación. Pero yo no puedo agarrar el dato discreto y decir, mira, le voy a aplicar un promedio. Porque digamos, a mí no sé, alguien contestó uno, el otro dos, el otro tres, el otro cuatro, el otro volvió a contestar tres, el otro contestó dos, el otro contestó cuatro, el otro contestó tres, dos, y yo saco un promedio y me dio 2.45, porque era lo que yo les explicaba la vez pasada. ¿Qué significa 2.45? O sea, ese 2.45 no significa nada, porque mi escala está en escala de uno al 4 discretamente. Entonces ahí es importante entender la naturaleza para también saber cómo presentarlo. Igual pasa con las tablas. O sea, tengo un caso por aquí, déjeme ver si lo tengo más adelante, de alguien que presentó, no, mira, no lo tengo. O lo tengo en la otra presentación, déjeme un momentito para ver si está aquí, la otra. Algo así, lo puso como tabla. Alguien puede decir, bueno, pero eso es una forma de procesarlo, pero es que ahí no se entiende nada. O sea, que a mí me diga que la pregunta uno contestó A, no aporta valor, o que todos los voluntarios contestaron A, excepto el 7 y el 4. Es que la manera de procesamiento de esa tabla no dice nada. Vamos a ver si el A, por ejemplo, era, no sé, mayor que, no sé, 50, y mejor hágase un grafiquito donde para la pregunta uno pone, digamos que 5 personas, que esos 5 de 7 representan no sé qué X porcentaje, contestaron la opción, digamos, de mayor a 50, mientras que 2 de 7, que son como un 22%, contestaron un D, pero con una explicación después que uno habla algo de poco y otro en proceso porque no sé qué es la pregunta exactamente.
porque la tabla en sí mismo no dice nada. La tabla simplemente es una integración de los diferentes resultados en un diagrama cuadriculado, pero de lo cual un lector no va a entender, porque uno llega a lectura de eso y "Ey, yo la verdad no sé qué significan las As. Yo puedo decir que el voluntario uno a todo le contestó A y el 2 a todo le contestó A. ¿Qué contestó? ¿Qué significa esas A? No sé. ¿Y por qué contestan a todo A? No sé. O sea, la tabla como tal no es un elemento que aquí aporte mucho valor porque simplemente es un traslado de lo que en los mismos documentos de cuestionario ya hice. Entonces, realmente ahí no hay procesamiento, simplemente es un traslado. Procesamiento es diferente cuando uno, por ejemplo, ya lo construye, como por ejemplo lo que estábamos viendo aquí, de un gráfico donde se puede ver una tendencia. ¿Ven? Entonces ya hay una representación distinta, ya hay algo que uno podría interpretar. Entonces, esa es la parte de procesamiento. Primeras técnicas. Bueno, la parte de estadística descriptiva es una estadística precisamente o unas herramientas que van a permitir dar una cierta presentación a los resultados, pero que y también ya va a ir incluyendo el tema propiamente de permitir una interpretación de esto. O sea, ya ahí se va incluyendo la interpretación. Luego, un segundo tipo de herramientas de procesamiento está el mismo tema de Prisma, pero bajo el uso, por ejemplo, de alguna ficha o algún mecanismo que después permita integrar la información de las distintas fuentes. Ahí es donde vienen técnicas como codificación de los datos, conteo de palabras, cosas de ese tipo, donde uno pueda permitirse encontrar de esas fuentes temas que son tendencias o demás. Entonces son mecanismos que les van a permitir a ustedes también, digamos que mostrar el resultado final de esa investigación de campo que hicieron específicamente en fuentes que son de índole bibliográfica. ¿Ven? Entonces, ahí también tenemos otro tipo de técnica que pueden usar como procesamiento, porque es interesante. El método Prisma sirve para recolectar, pero casi la mayoría de todas las técnicas de investigación siempre van a incorporar siempre incorporan una parte de procesamiento porque la técnica completa involucra también que la información sea entendible o pueda ser interpretada. Entonces también tenemos el método Prisma como ejemplo. Otra técnica de procesamiento son las técnicas que les decía ahorita de conteo de palabras, categorización de información, reducción de la información. Porque si ustedes tienen, por ejemplo, mucha mucha variabilidad de respuestas. Y cuando me refiero a variabilidad de respuestas, me refiero al tema de que, por ejemplo, ustedes hacen una pregunta abierta, 10 personas contestan distinto, pero en la realidad puede ser que esas 10 personas contestaron con palabras distintas, pero en el fondo están diciendo lo mismo. Ahí entonces donde uno utiliza el tema de categorización, basado sobre todo en las categorías de investigación, y comienza entonces a integrar toda esa recolección de datos en los elementos de categorías y subcategorías de estudio, con lo cual a uno le permite poder ir buscando tendencias y con eso también aplicar en conjunto alguna otra técnica de forma de presentar los resultados. Ven, entonces ahí tenemos la parte de reducción y categorización. Esa es otra técnica de procesamiento. Métodos comparativos. Cuando hacemos las matrices doble entrada, donde ya ahora sí comenzamos a establecer comparativos, tenemos un esquema X, Y, Z manera, digamos, cuando queremos comparar como un tipo de checklist, por ejemplo, para comparar ventajas, desventajas de algún mecanismo en función de cierto elemento, como puede ser, por ejemplo, oportunidades de mejora. Imagínense que esta tabla trajera oportunidades de mejora en la primera columna y tal vez las dos primeras, bueno, la columna 2 y la 3 sea de marcos de referencia, entonces uno pudiera, en ese caso, integrar las respuestas para poder generar una comparativa entre ellos. ¿Ven? Entonces el tabla ahí sí se me vuelve de importancia porque me genera una posible comparación. Entonces, ahí la matriz comparativa sí se me da o sí sirve como ese mecanismo
de presentación de resultados o procesamiento. Pero vuelvo a lo mismo, la parte de procesamiento es muy interesante porque no es por sí mismo única. ¿Por qué digo que no es única? Porque también a esto hay que integrarle otras, como por ejemplo juicio de experto, valoración de expertos que le permitan construir ese mecanismo comparativo y hasta también un trabajo de comparación con la teoría. ¿Ven? O sea, tenemos otro conjunto de mecanismos que ustedes pueden utilizar. Entonces, por ejemplo, ¿qué es la triangulación? La triangulación, que es muy famosa y que ustedes también tienen que aplicar en sus proyectos, es que la información no solamente viene de fuentes únicas, sino que en el caso de la información, ustedes tienen que validar desde varias fuentes para poder triangular. Entonces, esto no es una relación uno a uno. Por eso en el cuadro de categorías, cuando se les indica las técnicas, se les indica que deben de mencionar al menos dos o tres técnicas por cada subcategoría, porque la idea es que haya varios mecanismos de investigación que luego permitan realizar esa triangulación. Porque ¿qué es lo que hace la triangulación? Una comparativa entre los resultados. ¿Y qué comparo? Y ahí vamos a ver, si yo tengo un grupo poblacional tipo gerente o gerencias, que yo les aplico, no sé, una entrevista, tengo otro grupo poblacional que es propiamente los directores, y tengo una tercera fuente de herramienta que son documentación interna. Esto puede ser como ver la del Pedrito y el Lobo, o Juan y el Lobo, no me acuerdo cómo se llama, ver si están mintiendo. O también para ver si todos tienen una misma visión tipo empresa de lo que está sucediendo. ¿Por qué me sirve el criterio de triangulación? Porque normalmente pueden haber diferencias de criterios, pero también ojalá que hayan igualdades. ¿Por qué esas diferencias? Porque una cosa lo puede ver alguien desde un puesto coordinación a como lo puede ver alguien desde un puesto de gerencia. Y entonces ahí es donde la documentación, que es la que, entre comillas, uno dice papelitos habla, también lo lleva a uno a validar si hay algún elemento también de sesgo que puede estar ocurriendo. Por eso uno triangula y no se queda solamente con la visión de una persona. Por eso les digo que los trabajos de investigación no es simplemente, por ejemplo, decir, le fui a preguntar a fulanito y ya, con eso me voy. No, ni nace de ustedes tampoco, sino que el proceso de validación dentro de un proyecto de investigación nace de la capacidad que tiene el experto de poder aplicar diversas herramientas y esas herramientas después poderlas validar entre ellas y de ahí sale un análisis más rico. Que hayan contraposiciones, no importa, aquí no andamos buscando culpables. Lo importante es ver que a eso, porque dentro de la solución, más bien podemos comenzar a crear un lenguaje común, por ejemplo. O sea, ¿qué me puede llegar a decir? Algo que yo vea en respuestas contradictorias, que no es lenguaje común. ¿Eso es malo? No, no es malo. No, el lenguaje común es un elemento que entonces voy a considerar yo como mi hallazgo, como mi oportunidad mejor y será parte de lo que yo puedo trabajar como parte de la solución. El juicio de experto, ¿en qué momento aplica? Aplica en el momento en que ya sea que le consultan a un experto sobre algún tema o aplica en el momento en que ustedes ya comienzan a procesar la información a partir de los resultados de sus propias herramientas. Que ahí sí pueden aplicar un juicio de experto, pero considerando que es para poder crear el análisis, en función de seguir la discusión del análisis. Para eso es la parte de juicio de experto, no para anteponer mi sesgo sin tomar en cuenta los resultados que obtuvieron. Y por último, tenemos conteo de palabra, que puede ser otro mecanismo para sintetizar información, para poderla reducir. ¿Cuál es el resultado del proceso analítico? De tener resultados que puedan ser interpretados, resultados donde yo pueda obtener tendencias, resultados donde se puede ver una visualización clara del proyecto, hacia dónde se orienta, qué camino sigue. Esa es la parte del resultado como tal de este proceso analítico. Por eso es que la parte de procesamiento requiere que también lleva una aplicación de objetividad del trabajo a realizar y no sea fundamentado en sesgo. Entonces, ¿qué es lo que lleva a la sección? Porque el capítulo 4 ya casi lo vemos en la otra presentación. Bueno, la sección dentro del informe como tal, voy a dejar un momentito compartir para abrirlo, ya propiamente en el documento de informe, que aplica para ambos documentos de informes, es lo siguiente. Ujú, aquí. Ok. ¿Qué es esa sección? La 3.5. Bueno, dos partes. Por un lado, propiamente los productos de la investigación, hacer una descripción de cada producto
de la investigación, ahora sí, asociado al tema de categorías, asociado al tema de herramientas de recolección, y entonces no necesariamente tienen que ser los mismos entregables del alcance, sino que son productos también contando los intermedios dentro del proceso, que ya para esta parte metodológica tiene que quedar más claro, que también incluye algunos productos metodológicos, como por ejemplo un informe de encuestas, X, Y, Z. Entonces, todos los productos que salen del proyecto quedan aquí documentados, pero con esa visión metodológica de asociación hacia categorías y herramientas. Entonces, esa es la primera sección. Y la segunda sección, que es técnicas de procesamiento, al igual que la sección de técnicas de recopilación de información o recolección, es cada técnica darle una explicación, cada técnica señalar cómo se aplica, cada técnica establecer el fundamento de su aplicación, qué datos van a trabajar en cada técnica y con ello también establecer cuál es el resultado final que se espera de la aplicación de la técnica de procesamiento, que eso va en la sección 352. Entonces, en esta sección 352 viene esa explicación. No es solo mencionarlas, sino que tener que claridad de ese tipo de técnicas que van a aplicar para procesamiento, separándolas de las de recolección. Eric. Hola, buenas tardes, profe. Una pregunta, ¿estas son las herramientas que hay que entregar para el entregable 4? No, las de herramientas del entregable 4 son las del 3.4, Ok, que son las de la listo. última semana. Son estas. O sea, ¿qué es lo que se espera en el entregable de la última semana 3.4? Dos posibles herramientas de recolección. No sé, un cuestionario, una guía de entrevista. Y no es mencionar que las voy a hacer, no, que queda grabado. Porque si alguien me pone un correo, como me pasó en el curso anterior, que alguien pudo, entonces solo mencionarlas, no. Y aquí se los estoy diciendo. Y no voy a ni a responder el correo, porque ya eso me falta, me parece falta de respeto, ya y que uno lo diga y otra vez viene la pregunta, es como tal el instrumento. Ahora. Yo sé que no va a ser el instrumento versión final porque es un instrumento que ustedes ahorita van, digamos, con la primera visión inicial y después la van a ir refinando, estamos de acuerdo, pero sí ver ese cuestionario, ver esa estructura, ver ese formato, que fue lo que vimos la clase pasada, más o menos como uno construye un cuestionario, por ejemplo, si fuera un cuestionario, puede ser una ficha, puede ser la guía de entrevista, puede ser una guía de trabajo para un trabajo grupal. Hay tantos tipos de herramientas que uno puede presentar como parte de su presupuestación de lo que el proyecto va a ocupar, que eso sería importante y por eso se pide como entregable para que ustedes vayan viendo cómo es ese proceso. O sea, cómo es ese proceso en el cual ustedes construyen esa herramienta y se vayan afrontando, porque así se darán cuenta que no es sencillo. Hay que ir ya pensando, mira, tal categoría, qué elementos consulto, cómo lo voy a planificar, cómo voy a planificar también la aplicación de esta. Entonces, ese entregable lo que lleva precisamente son esas dos herramientas de recolección. Ese es el entregable de, digamos, en la semana de 15 días. Durante la presentación del comité, en esa semana me hacen ese entregable, también según las indicaciones que había dado en las primeras clases. Entonces, esas son las que van, no son las de procesamiento. Las de procesamiento son a trabajarlas ustedes después, porque también sí pasa que las técnicas de procesamiento no todas se instrumentalizan como tal, sino que lo que se explica es el proceso para su aplicación. Porque, por ejemplo, el juicio de experto no es que hay una herramienta que yo sintetice donde voy poniendo mi juicio de experto. No existe como tal tampoco en la literatura, sino que el juicio de experto es más un proceso que uno explica que lo lleva a uno a poder tomar decisiones en función de experto, pero bajo un camino fundamentado. Ujú. ¿Dudas, consultas? ¿Dudas, consultas? Ok. Si no tienen dudas, consultas, esa es la parte de procesamiento, para grabación.